Ok, entonces vean, listo, jóvenes. Ahora sí, iniciamos. La temática que nos corresponde en esta unidad es la tercerización. De entrada, jóvenes, y hay que explicar algo, y es que la relación de trabajo es bilateral, ¿verdad? Conocemos que por un lado está el trabajador, mientras que por el otro lado está el empleador, es decir, una relación de dos extremos. Cuando se hace referencia a la tercerización, es que en esa relación bilateral se ve inmiscuido, se ve o hace como un intruso un tercero, es decir, una tercera persona, una persona adicional a ese trabajador y a ese empleador. Entonces, a grandes rasgos, vamos a ver que la tercerización es la intromisión de un tercero dentro de la relación de trabajo. Ya vamos a explicar cómo es esa intromisión. Entonces dice, la tercerización, dice la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia SL 467 del 2019, dice, es un modo de organización de la producción en cuya virtud se hace un encargo a un tercero de determinadas partes u operaciones del proceso productivo. Es una figura naciente de las grandes transformaciones económicas, lo que ha conllevado a las empresas a una especialización en su producción, quedando en sus manos únicamente la esencia del negocio y tercerizando los servicios accesorios o no esenciales. También es conocida como subcontratación o outsourcing. Entonces, jóvenes, vean, ¿cómo se explica este enunciado que acabamos de leer o que acabo de leer? Es que hoy día, en virtud de la globalización, las empresas han tenido que especializarse en el sentido de retirar de su, digamos, de su alcance, de su producción, retirar aquellas cuestiones que sean accesorias a su empresa y dedicarse única y exclusivamente a la esencia de su negocio. Es por eso que hoy día encontramos empresas que se dedican, por ejemplo, exclusivamente a las labores de aseo y conserjería. Se dedican exclusivamente a las labores de aseo y conserjería. Es decir, usted ya no va a encontrar que el celador es contratado directamente por la empresa X, ¿verdad? La empresa X contrata ese servicio de vigilancia con Guardianes S.A., por ejemplo, y el servicio de aseo con Don Aseo S.A. Es decir, están retirando esas labores accesorias de su alcance, de su ámbito laboral como empresa o de su ámbito productivo, dedicándose única y exclusivamente a su negocio. Por ejemplo, tengo una empresa que se dedica a la fabricación de juguetes. Listo. Entonces, yo veo, vea, la esencia de mi negocio es fabricar estos juguetes, carros, Hot Wheels, vamos, lo que sea. Entonces, yo no voy a contratar directamente al, ¿cómo que se llama? Al celador ni al aseador. Es más, ni siquiera voy a contratar directamente la fabricación de las piezas. Simplemente yo me dedico a qué? A diseñar los juguetes y que desde otra empresa, un tercero, se dedique a la fabricación de esos juguetes plásticos que yo les estoy enviando, ¿verdad? De esas partes plásticas que yo les estoy enviando, sus diseños, ellos me los fabrican, los traen nuevamente a mi empresa y yo los armo o contrato con un tercero que los arme. Listo, eso es tercerizar, es decir, pasar a manos de un tercero la producción de cuestiones accesorias dentro de mi empresa. Dicho de otra manera, es un modo de organización de la producción en cuya virtud se hace un encargo a un tercero de determinadas partes u operaciones del proceso productivo. Imaginémonos que mi empresa se dedica a la construcción de edificaciones.
Entonces, yo, por ejemplo, tercerizo con una tercera empresa dedicada a la arquitectura y el diseño, digamos, arquitectónico de la edificación. Contrato con un tercero, por ejemplo, lo que es el plano estructural de la edificación. Y contrato con un tercero, digamos, un maestro de obra, que se encargue de la ejecución material de esos planes que yo he armado como empresa. Entonces, eso es tercerizar. Tercerizar es buscar a un tercero y encargarle a él ciertos aspectos de mi negocio o ciertas partes u operaciones del proceso productivo, como lo dice aquí la definición traída por la Corte Suprema de Justicia. Es, a eso hace referencia la tercerización. Pero vea, debemos distinguir algo, y es que la tercerización propiamente dicha es la tercerización de servicios, ¿verdad? La tercerización de servicios, es decir, yo entrego un servicio a un tercero para que de manera autónoma e independiente, es decir, con sus propios medios y recursos, no con los míos, ella ejecuta esa obra, entrega la obra o el proceso que yo le he encargado y le pago por esa obra y él ganará el dinero dependiendo del negocio que hayamos pactado los dos. Listo. Y finalmente, jóvenes, ese tercero que contrata a sus trabajadores es un verdadero empleador, es decir, él contrata a sus trabajadores y él es el empleador de ellos. Él es quien paga sus salarios, quien los afilia y quien paga sus prestaciones sociales. Listo. Yo seré un tercero en esa relación, o digamos que no tendré relación alguna con sus trabajadores. Ya veremos y explicaremos cada una de las figuras para tercerizar. Entonces, a grandes rasgos existe una tercerización de servicios y vamos a ver lo que es la intermediación laboral también. Entonces dice, diferencia con la intermediación laboral. En la intermediación laboral, jóvenes, les adelanto, ya no estoy tercerizando bienes y servicios, sino estoy enviando empleados a trabajar en mi empresa. Vean, dice el enunciado, no debe confundirse, perdón, aquí hay alguien, ya, listo. Dice, no debe confundirse la tercerización con la intermediación laboral. La primera hace referencia a la subcontratación de bienes y servicios con un tercero, quien ejecuta el contrato con sus propios recursos técnicos, administrativos, financieros y humanos y con plena autonomía. Listo, yo contrato a ese tercero, esa es la tercerización de servicio, tercerización propiamente dicha. Yo contrato con un tercero y ese tercero, bajo sus propios recursos técnicos, administrativos, financieros y humanos, realiza la labor encomendada, es decir, él de manera autónoma con su propio patrimonio, con sus propios trabajadores. Yo no soy empleador de los trabajadores de ese tercero. La segunda, es decir, la intermediación laboral, se refiere al envío en misión de trabajadores a terceros para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades misionales permanentes. ¿Cómo explico esto? Esa intermediación laboral es lo que ustedes comúnmente y de manera errada conocen como bolsas de empleo. Muchas veces estamos trabajando en una empresa y dicen, es que yo estoy por una bolsa de empleo. No, usted no está por una bolsa de empleo. Usted está por una empresa de servicios temporales, que es la única empresa que legalmente puede hacer intermediación laboral en Colombia, la empresa de servicios temporales. Listo. ¿Qué hace esa empresa de servicios temporales? Yo digo, vea, yo necesito contratar a una persona porque el que ejecutaba este puesto X se fue de vacaciones, entonces necesito contratar a una persona por un mes. Contrato con una empresa de servicios temporales y ella me envía un trabajador en misión. El verdadero empleador de ese trabajador que viene a ejercer funciones en mi empresa no soy yo, es la empresa de servicios temporales o lo que ustedes mal llaman bolsa de empleo. Listo. Ella es quien le paga el salario y quien le paga sus prestaciones y quien lo afilia. Simplemente está cumpliendo una labor temporal para mí. Ya eso lo vamos a pasar a explicar. Entonces, debemos diferenciar o debemos tener en cuenta que una cosa es la tercerización, es decir, cuando yo subcontrato un proceso
o un subproceso dentro de mi procedimiento o dentro de mi empresa, mejor dicho, ¿verdad? Yo subcontrato con un tercero una obra o un proceso, quien lo ejecutará de manera autónoma e independiente. Esa es la tercerización propiamente dicha, mientras que la intermediación laboral es cuando un tercero me envía a un trabajador de manera temporal para ejercer funciones misionales dentro de mi empresa. ¿Listo? No estoy en la intermediación laboral subcontratando una obra, sino que pidiendo que una empresa de servicios temporales me envíe de manera temporal un trabajador para que labore en mi empresa. Ya eso lo pasamos a explicar. Entonces, vea, ¿qué es la tercerización? Aquí está gráficamente, esta es la empresa, ¿verdad? Digamos que mi empresa se dedica a la producción del producto X. Vea, yo no tengo por qué contratar ni tener camiones de transporte, ni nada. Yo mejor subcontrato con un tercero, digamos, de Prisa Servientrega, el manejo de mi bodega y mercancía. Me hicieron un encargo con la planilla, me lo envían. Listo. Contraté con una tercera agencia de ventas. Vea, estos señores, mejor que ellos hagan los tratos por mí. Yo simplemente me voy a dedicar a producir y ellos venderán de manera autónoma e independiente los productos que yo estoy elaborando en mi empresa o en mi fábrica. Y finalmente, para el servicio al cliente, yo contrato con una empresa de call center y sean ellos quienes de manera autónoma e independiente resuelvan las dudas e inquietudes que tengan mis clientes respecto de los productos vendidos. Si ustedes notan qué sucede en esta tercerización, ellos subcontrataron estos tres procesos que no pertenecen al giro ordinario de sus negocios, que es la producción del producto X, ¿verdad? Estos son cuestiones accesorias dentro de esa cadena productiva de mi empresa. Entonces yo decidí subcontratarlo para que este call center de manera autónoma e independiente realice la labor del servicio al cliente. Con esta empresa de gestión, gestores de ventas, realicen de manera autónoma e independiente la venta del producto y con esta empresa de logística para que ellos se encarguen de la logística, la entrega y el manejo de bodegas de mi mercancía. Entonces, eso es la tercerización. En cambio, jóvenes, la intermediación laboral es diferente. Esta es mi empresa, ¿verdad? Esta es una empresa de servicios temporales que legalmente solo se puede dedicar a eso, a enviar trabajadores a laborar en otras empresas que se llaman usuarias. Ya eso lo explicaré. Entonces, estos son los trabajadores que tiene esta empresa de servicios temporal a su disposición para enviar a mi empresa. Temporal porque ya veremos que no podrá superar un año una persona trabajando a través de una empresa de servicios temporales para una misma empresa usuaria. Listo, entonces, jóvenes, hasta el momento, ¿alguna duda, inquietud respecto a estas dos figuras? No, profe. Listo, bueno, vamos a entrar en materia y explicar cada una de las figuras. Esto apenas es las generalidades, pero espero que haya quedado claro. Si no, más adelante continuamos con dudas. Listo. Vean, vamos a pasar ahora cómo se terceriza en Colombia, a través de qué mecanismos podemos nosotros tercerizar. Es decir, recordemos que tercerizar es subcontratar o ceder una parte de mi cadena productiva, ¿verdad? De mis subprocesos a un tercero para que de manera autónoma e independiente, bajo su propio riesgo, lo ejecute. Entonces, esas figuras son tres. Primero, los contratistas independientes. Segundo, las cooperativas de trabajo asociado. Y tercero, el contrato sindical. Pasemos a ver la primera de ellos. Contratistas independientes. Vea, ellos se encuentran regulados, los contratistas independientes se encuentran regulados en el artículo 34. Listo, aquí yo les hice un hipervínculo. Ustedes le dan control clic y él los envía a la página aquí. Dice artículo 34. Vamos a subirle el zoom.
Dice, son contratistas independientes y por tanto verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlo con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva, pero el beneficiario de del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista garantías del caso o para que se repita contra él lo pagado a estos trabajadores. Entonces, esto se explica de la siguiente manera. Yo aquí les tengo una gráfica. Dice, la primera idea que tenemos que tener clara es que el contratista independiente es el verdadero empleador de sus trabajadores. Imaginémonos el caso del caso que habíamos planteado de la obra del edificio. Yo me dedico, Carlos Mario Regino, a construir edificaciones como ingeniero que es. Subcontrato el proceso de construir, digamos, la obra negra, el levantamiento de columnas y todo este tipo de asuntos digamos, que pertenecen a la arquitectura y a la ingeniería con un contratista X, Construcciones AS. Ese contratista de manera autónoma e independiente a un precio el cual nosotros dos hemos pactado va a construir o va a realizar esa obra negra con sus propios trabajadores y con sus propios recursos, listo, a cambio del precio que previamente hemos establecido. Entonces, ese contratista independiente es el verdadero empleador de sus trabajadores. Yo, como el dueño de la obra, el dueño del edificio, no voy a ser empleador de esos trabajadores. Es decir, ellos no podrán venir a mí a reclamarme el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones a menos de lo que ya voy a explicar. Listo. Entonces, entre el dueño de la obra y el contratista, es decir, entre Carlos Mario Regino y contratista SAS, existe un contrato de tipo civil o comercial, en este caso un contrato de obra civil, ¿verdad? De la construcción de un edificio. ¿Listo? Y hay algo que debe tenerse en cuenta, es que puede haber solidaridad, es decir, no son mis empleados, los empleados del contratista SAS, no son mis empleados, pero si él queda mal en el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, yo responderé solidariamente, es decir, esos trabajadores podrán cobrarle tanto a él como a mí cuando el giro ordinario de los negocios del contratista independiente y del dueño de la obra sea similar, ¿verdad? Sea similar o conexo. Imaginémonos, yo soy ingeniero civil, ¿verdad? Me dedico a la construcción de obras y contratista SAS también se dedica a la construcción de obras, es decir, nuestro giro ordinario de negocios es común, ¿verdad? Es similar. Por tanto, la norma lo que trata de decirme es, vea, usted pudo haber realizado esa obra con sus propios trabajadores, pero como decidió subcontratarlo con un tercero, ¿verdad? Ese tercero será el verdadero empleador, pero usted no le liberará de velar por el cumplimiento de las normas laborales respecto a esos trabajadores. Es decir, si ese contratista incumple en el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, usted tendrá que responder solidariamente por esos pagos. Es decir, esos trabajadores podrán cobrarme a mí. Lo explicamos con este triangulito. Todas estas figuras de la intermediación lo explicamos con un triángulo. Vean. Aquí en la cima, la parte superior del triángulo, encontramos al dueño de la obra. En el ejemplo que teníamos es Carlos Regino. Aquí encontramos el contratista independiente, ¿verdad? Que es contratista SAS, así lo denominamos. Entonces, entre Carlos Regino y contratista SAS, entre el dueño de la obra y el contratista independiente, existe un contrato de tipo civil o comercial, no un contrato laboral, ¿verdad? Entonces, yo realizo un contrato civil, vean, si usted realiza la obra negra de este edificio, le voy a pagar 200, 300 millones de pesos, listo.
Ese es el contrato civil o comercial. El contratista independiente, para desarrollar ese contrato, para llevarlo a cabalidad, requiere de mano de obra, ¿verdad? Requiere de trabajadores, listo, que son estos que se encuentran acá en la parte derecha. Entonces, estos trabajadores jóvenes no son empleados del dueño de la obra, por eso aquí está esta X. Entre ellos dos, entre el dueño de la obra y estos trabajadores del contratista independiente, no hay ninguna relación jurídica. Listo, entre ellos no hay ninguna clase de convenio, contrato, no hay ninguna clase de relación. ¿Quién entre contratista independiente y sus trabajadores? Obviamente hay un contrato de trabajo. Listo. Y él deberá responder por las prestaciones, salarios e indemnizaciones. Ojo, pero en la eventualidad de que el giro ordinario de los negocios, ¿verdad? Los objetos sociales, dicho de otra manera, más fácil de entender por ustedes, que los objetos sociales del dueño de la obra y del contratista independiente son similares, este responderá solidariamente por esos salarios, prestaciones e indemnizaciones. Es decir, si el contratista independiente incumple, estos trabajadores podrán cobrarle tanto al contratista independiente como al dueño de la obra. Imaginémonos otro ejemplo. Carlos Mario Regino es abogado y dice, voy a construir mi casa, voy a hacer una casa de 2 plantas. Contrato con un contratista independiente, digamos Pedro Pérez, que es arquitecto. Pedro Pérez, de manera autónoma e independiente, con sus propios trabajadores, realiza la obra por un precio determinado entre los dos. Es el mismo triángulo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Carlos Regino ahora no es ingeniero, es abogado. Él no se dedica a la construcción de edificaciones. Entonces, este objeto social o el giro ordinario de mis negocios es el derecho, ¿verdad? La defensa jurídica de ciertos clientes, de ciertas personas. Mientras que el de Pedro Pérez es ser arquitecto, es construir obras civiles. Listo. Entonces ese giro, esos objetos sociales son disímiles, ¿verdad? No son similares, no son parecidos, no son conexos. En ese orden de ideas, si el arquitecto Pedro Pérez le queda mal a sus trabajadores, estos trabajadores no podrán cobrarme a mí, Carlos Regino, ¿verdad? Porque no pertenece esa actividad que ellos desarrollan a mi giro ordinario. Entonces, pregunto, ¿queda clara esta figura de los contratistas independientes, por favor? Seguro, jóvenes, no hay preguntas. Bueno, continuemos. Vean, pasamos a las cooperativas de trabajo asociado. Las cooperativas de trabajo asociado se encuentran reguladas en la Ley 79 de 1988, particularmente en su artículo 70. Pertenecen al sector de la economía solidaria. Entonces, digamos que las cooperativas de trabajo intermediar laboralmente, es decir, para enviar trabajadores a una empresa. Recordemos, por ejemplo, el caso del Hospital Universitario de Sincelejo. La mayoría de los trabajadores estaban por una cooperativa y ellos ejercían labores dentro del hospital universitario con los elementos del hospital universitario, recibían órdenes de los directivos del hospital. Entonces, realmente no era una actividad autogestionaria de una cooperativa. Por el contrario, era una actividad, lo que estaban tratando era de digamos, disfrazar una verdadera relación entre los trabajadores de la salud y el hospital universitario, incluyendo un tercero para que intermediara laboralmente de manera ilegal. Entonces, vean, la normatividad la encuentran aquí en el artículo 70 de la ley 79 de 1988. Dice, ¿cuál es la naturaleza de una cooperativa? La naturaleza real, o sea, la legal, no hablemos de la, digamos que la manera torticera como la utilizaron, es que los trabajadores de la empresa, digamos, se asocia a un grupo de trabajadores en una cooperativa y ellos a la vez aportan capital y aportan trabajo. Es decir, son los dueños de la empresa y a la vez son los trabajadores de la misma. Listo. Entonces, quien contrate a estos trabajadores cooperados a esta cooperativa de trabajo asociado, ellos deberán actuar de manera autónoma, autogestionaria. Listo. Entonces dice, ¿a qué se dedican las cooperativas? A la producción de bienes o ejecución de obras
o la prestación de servicios de forma autogestionaria. Imaginémonos, por ejemplo, que se crea una cooperativa de trabajo asociado de albañiles y yo, Carlos Regino, va a dedicarse a realizar su casa. Vea, yo contrato con esta cooperativa y ellos de manera autónoma e independiente, con sus propios recursos, realizan la obra y construyen mi casa. Listo. Y hasta ahí está legal, eso no está prohibido en el ordenamiento jurídico. Lo que está prohibido es que ellos se utilicen cooperativas fachadas para enviar trabajadores en misión a las empresas. Listo. Entonces, vea, por eso la misma ley estableció que tienen prohibido enviar trabajadores en misión y tercerizar actividades misionales de las empresas contratantes. Entonces, como estas cooperativas empezaron a utilizarse de manera ilegal para enviar a trabajadores en misión, es decir, creaban cooperativas fachadas que en realidad no estaban actuando de manera autogestionaria. Por el contrario, lo que estaban era escondiendo una verdadera relación laboral de los trabajadores cooperados con las empresas contratantes. ¿Listo? Entonces, a ellos se les, en virtud de esa malutilización de las cooperativas de trabajo asociados, se les prohibió rotundamente enviar trabajadores en misión, es decir, contrato con una cooperativa para que me envíe trabajadores acá, digamos, cooperativa de enfermeras de la costa, para que me lo envíen a la clínica Rey David. No, ¿verdad? No se puede. ¿Por qué? Porque las cooperativas de trabajo asociado no tienen ese fin, sino el fin de ellos es la producción de bienes o ejecución de obras o la prestación de servicios de forma autogestionaria, pero no tienen como fin que envíen trabajadores en misión a laborar en otras empresas. Listo. Entonces, además de ello, las cooperativas tienen prohibido utilizarse para tercerizar actividades que correspondan al giro ordinario de los contratantes. Ello para evitar digamos que abuso de las figuras de las cooperativas. Entonces, ¿cómo funciona una cooperativa? Vea, aquí está el contratante, aquí está la cooperativa de trabajo asociado. Entre el contratante y la cooperativa de trabajo asociado existe un contrato comercial, ¿verdad? Yo contrato con la empresa X o con la cooperativa de trabajo asociado X para que de manera autogestionaria ellos realicen una labor o me presten un servicio. La cooperativa de trabajo asociado está integrada por trabajadores asociados, por eso es TA. Entonces, entre el contratante y los trabajadores asociados no hay ninguna clase de relación, por eso aquí está la X. Y entre la cooperativa de trabajo asociado y los trabajadores asociados existe un convenio de asociación. No existe contrato de trabajo en esta relación entre cooperativas de trabajo asociado y sus trabajadores asociados. Lo que existe es un simple convenio, es decir, un convenio a través del cual yo me vinculo a esa cooperativa. ¿Y a cambio qué recibo? A cambio recibo, obviamente, los réditos producto de la actividad desarrollada por la empresa. Entre todos los trabajadores asociados repartimos según el régimen que se haya establecido, ¿verdad? Repartimos las ganancias o el producido, digamos, de esa labor ejercida. Listo. Sin embargo, jóvenes, esto es lo legal, ¿verdad? Pero aquí por eso le puse el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos procesales. Imaginémonos, jóvenes, eh, que este contratante es el Hospital Universitario de Sincelejo, ¿verdad? Y esta CTA es Cooperativa de Enfermeras de Sucre, una cooperativa de trabajo asociado. Entonces, los trabajadores asociados son enfermeras. Estos trabajadores asociados no trabajaban en la sede de la cooperativa, sino que trabajaban en el hospital universitario. Utilizaban los elementos del hospital universitario, recibían órdenes del hospital universitario. Es decir, lo único que hacía esta cooperativa de trabajo asociado era pagarles la remuneración, ¿verdad? De resto, todo lo hacían o lo recibían de parte del contratante. Este contratante ejercía poder subordinante sobre ellos, les daba órdenes en cuanto a tiempo, modo y lugar para cumplir con la labor encomendada. Esto está prohibido en una relación con cooperativas de trabajo asociado. Es decir,
no puede el contratante ejercer poder subordinante, ejercer la subordinación sobre los trabajadores asociados. Si ello llegara a ocurrir entre estos contratantes y trabajadores asociados, existiría un verdadero contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque habrían los tres elementos. Existe una prestación personal del servicio, pues ellos están prestando el servicio. Existe una remuneración que se la pagan de manera indirecta a través de la cooperativa, ¿verdad? Y existe una subordinación que la está ejerciendo el contratante sobre los trabajadores asociados. Entonces, en virtud de este principio de primacía de la realidad sobre las formas, vamos a decir que en realidad el contratante es un verdadero empleador y esta cooperativa de trabajo asociado es un simple intermediario, ¿verdad? Un simple sapo en esa relación, un metido. Entonces, jóvenes, este ejemplo de aplicación del principio de primacía de la realidad sobre la forma es la manera que tiene el ordenamiento jurídico para evitar el abuso de estas figuras. ¿Listo? Entonces, pregunta sobre las cooperativas de trabajo asociado. ¿Sí queda claro? ¿Seguros? Hola, profe, ¿podría repetir nuevamente eso, por favor? Particularmente, ¿qué punto, Amparo? Es las cooperativas. Bueno, listo, mira. Las cooperativas de trabajo asociado hacen parte del sector de la economía solidaria, es decir, un grupo de personas a la vez aportan capital y a la vez aportan trabajo, ¿verdad? Para que de manera autogestionaria, es decir, ellos mismos, de manera autogestionaria, ellos mismos gestionan el negocio, se dedican a la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios. Listo, eh, imaginémonos lo siguiente, digamos en una zona panelera se agrupan, digamos que un grupo de cultivadores de la caña se agrupan y crean una cooperativa de trabajo asociado de trapicheros, que así se conoce la labor de crear panela, ¿no? Entonces, ellos a través de un capital, aportan todos ellos un capital para comprar un trapiche. Y finalmente todos compran un terreno mancomunado, ¿verdad? Entre todos ellos. Y ellos mismos aran la tierra, siembran y cosechan. Entonces, ellos se dedican a la producción de esa panela, la venden y luego de esa venta reparten los réditos entre todos los trabajadores asociados. Ese es el fin de una cooperativa, ¿listo? De quien decida comprarle la panela a la cooperativa, le compra la panela, pero no es contratista o no es empleador de esos trabajadores asociados. Es el funcionamiento de una cooperativa de trabajo asociado. ¿Qué sucede? Que esas cooperativas de trabajo asociado las utilizaron para burlarse de los derechos de ciertos trabajadores, es decir, no eran autogestionarias. Por el contrario, lo que estaban era escondiendo una verdadera relación laboral con el contratante. Eso sucedió en varias entidades del Estado y incluso en varias entidades particulares, incluso universidades. Por ejemplo, imaginémonos el caso hipotético de que Corpo Sucre dice, vea, yo a los docentes el semestre que viene no los voy a contratar directamente, sino que ustedes docentes creen una cooperativa de trabajo asociado, Docentes Corpo Sucre CTA, ¿verdad? Entonces yo Corpo Sucre le pago a la cooperativa de trabajo asociado de docentes para que ejerza la labor de docencia en la universidad. Pero listo, hasta ahí, todo en el papel pinta bien, ¿verdad? El contratante Corpo Sucre le paga a la cooperativa y la cooperativa le paga a los trabajadores asociados. Pero ¿qué sucede? Que en el campo real, este contratante, Corpo Sucre, nos está dando órdenes a los docentes, ¿verdad? Nosotros cumplimos un horario establecido por Corpo Sucre, utilizamos los elementos de trabajo como borrador y tableros, salones y equipos entregados por Corpo Sucre, ¿verdad? Ellos nos dan capacitación y lo único que hace la cooperativa es enviarnos el chequecito mensual. Entonces, en realidad, entre Corpo Sucre y estos docentes como trabajadores asociados de la cooperativa, existe un verdadero contrato. Así en el papel no exista nada.
pero en la primacía de la realidad sí hay contrato de trabajo porque están los tres elementos. Presto un servicio personal, ¿verdad? Recibo una remuneración mensual que me la pagan a través de esta cooperativa y además estoy subordinado porque Corpo Sucre ejerce sobre mí poder subordinante en cuanto a tiempo, modo y lugar de ejecución de la labor contratada. Entonces, este CTA es un simple intermediario, ¿verdad? En esta relación, lo que hicieron Corpo Sucre fue contratar con esta cooperativa de trabajo asociado para burlarse de mis derechos. ¿Por qué? Porque estos trabajadores asociados no ganan salario, ¿verdad? No ganan salario, ganan, digamos que una remuneración, pero no es salario. Tampoco ganan prestaciones sociales. Listo. Lo que sí tienen es seguridad social, el pago de salud y pensión y riesgos laborales, pero no ganan prestaciones sociales. Es decir, contratar con esta cooperativa de trabajo asociado significaría un alivio económico para Corpo Sucre, ¿verdad? Porque se está ahorrando unos pesos en cuanto a no pagar prestaciones sociales a los docentes. Finalmente, nosotros a través del principio de primacía de la realidad sobre la forma, demostramos que sí hay un verdadero contrato y que esto no fue una verdadera cooperativa. Esto fue una fachada. Por tanto, el contratante debe pagarnos a nosotros los salarios y prestaciones adeudados. ¿Listo? Pero legalmente, ¿cómo funciona? Como les comenté con el trapiche. ¿Listo? Hay un contratante, contrata a una cooperativa de trabajo asociado, quienes de manera autogestionaria prestan un servicio, producen bienes o ejecutan una obra, listo, y ellos allí son mismos, o sea, ellos a la vez son socios y trabajadores. Eso es sector de la economía solidaria, es decir, de manera solidaria nosotros nos unimos para autogestionar un negocio. En este caso del ejemplo que teníamos, un trapiche, esa es la legalidad. Pero ¿qué sucedió? Que echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Unos sujetos decidieron utilizar estas cooperativas para intermediar, para enviar trabajadores en misión. Listo. Entonces, Amparo, parece que ahora sí quedó claro. En, lo que debemos tener claro es dos aspectos. Por eso aquí les pongo principio de primacía de la realidad sobre la forma. Eso es la importancia de los principios, ¿no? Debe estar siempre presente en las relaciones de trabajo. Pasemos a la siguiente figura, que es el contrato sindical. Ojo, el contrato sindical, en virtud de estas prohibiciones de enviar trabajadores en misión y de tercerizar actividades misionales, se puso muy de moda el contrato sindical en Colombia. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo con las cooperativas de trabajo asociado pasaron a hacerlo a través del contrato sindical. El contrato sindical encuentra su regulación en el artículo 482 del Código Sustantivo. Vamos a leerlo. Dice, se entiende por contrato sindical el que celebran uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Eso es el contrato sindical. Es decir, aquí la tenemos. Yo, contratante, contrato con un sindicato para que este sindicato con sus trabajadores sindicalizados ejecute una labor o una obra. Listo, lleva a cabo una obra. Entre este contratante y el sindicato, jóvenes, existe un contrato sindical, que es lo que ya acabamos de ver, ¿verdad? El contratante contrata con un sindicato. Y este sindicato, con los trabajadores asociados, lo que hay es un vínculo de afiliación, es decir, yo me afilié a ese sindicato. Listo, hasta el momento no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este sindicato debe ejercer esa labor de manera autónoma e independiente. Es decir, este contratante tiene prohibido ejercer poder subordinante respecto de los trabajadores sindicalizados. ¿Listo? Tiene prohibido ejercer subordinación sobre estos trabajadores sindicalizados. Entonces, eso es, digamos que la legalidad del
del contrato sindical. Pero ¿qué sucede hoy día? Este contrato sindical pasó a ocupar el lugar que estaban ocupando, valga la redundancia, las cooperativas de trabajo asociado. En el Hospital Universitario de Sincelejo, ya las enfermeras no las contrataban a través de las cooperativas de trabajo asociado, sino a través de un sindicato. Un famoso sindicato que estuvo allí fue Sintrashop, Sindicato de Trabajadores del Hospital Universitario de Sincelejo. Listo. Entonces, ¿qué hacían? La misma mecánica. Este contratante contrata con el sindicato y el sindicato afilia a unos trabajadores. Listo. Y estos eran puras enfermeras que ejercían las labores en el hospital universitario, recibían órdenes de los directivos del hospital universitario, recibían los elementos del hospital universitario, es decir, este contratante era su verdadero empleador en virtud del principio de primacía de la realidad sobre la forma. Listo. Y entonces esto que está aquí fue una simple fachada, ¿para qué? Para no pagarles prestaciones a estos trabajadores, porque en este sindicato lo que se hace, al igual que la cooperativa, es repartir esas ganancias entre los miembros del sindicato, ¿verdad? Pero no hay salarios, no hay prestaciones. Entonces, esta fue la manera, la otra jugada torcida que se inventaron para quitarle a los trabajadores su derecho a las prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces, aquí no hay un verdadero contrato de trabajo, lo que hay es un contrato sindical, pero en virtud de este principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos procesales, se puede llegar a establecer que entre el contratante y los trabajadores sindicalizados hay un verdadero contrato de trabajo y por tanto este es un simple intermediario, ¿verdad? Es decir, un sapo, un metido en esta relación de trabajo de los dos. Eso es lo que llamamos indebida o ilegal intermediación laboral. Les pregunto, ¿existe claridad respecto de la figura del contrato sindical o es necesario otra explicación? Muy bien, jóvenes. El que gallo otorga, listo. Jóvenes, vean, esas son las tres figuras para tercerizar, listo. Hoy día, en virtud de que estas figuras del contrato sindical y de las cooperativas de trabajo asociado están, digamos que estigmatizadas, ¿verdad? Por el indebido uso que se le ha dado, la tercerización de servicios se está realizando a través de los contratistas independientes. Es decir, yo contrato con una sociedad para que ellos de manera autónoma e independiente, bajo sus propios recursos financieros, administrativos y de personal, ejecuten una labor o presten un servicio. ¿Listo? Y yo me dedico al giro ordinario de mis negocios. Esa es la manera más fácil de tercerizar. Entonces, lo que deben tener en claro es que el contratista independiente es el verdadero empleador de esos trabajadores y que puede haber una responsabilidad solidaria del dueño de la obra cuando los objetos sociales del dueño de la obra y el contratista independiente sean similares o conexos. Listo, jóvenes. Pasamos ahora a las figuras a través de las cuales se puede hacer intermediación laboral. Explicábamos que la intermediación laboral ya yo no estoy contratando un tercero para que preste un servicio. No, contrato un tercero para que me envíe trabajadores a prestar funciones en mi empresa, ¿verdad? Esta labor única y exclusivamente la pueden ejercer las empresas de servicios temporales. Son unas empresas especiales creadas en la Ley 50 de 1990 y que tienen como único objeto social, como único fin, el enviar a trabajadores a laborar en otras empresas. Están las agencias de colocación y bolsas de empleo y el simple intermediario que ya vamos a pasar a explicar cómo funciona. Iniciemos con la empresa de servicios temporales. Esta empresa de servicios temporales encuentra su fundamento jurídico en la Ley 50 de 1990 en los artículos 71 y siguientes. Aquí en las diapositivas les tengo el link. Ustedes control clic y los envía directamente a la página donde está la norma.
Dice, es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades mediante la labor desarrollada por personas naturales contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de estas el carácter de empleador. Esa retahíla jurídica se explica de la siguiente manera. Vean, la empresa de servicios tiene como objeto social enviar a trabajadores en misión a la empresa contratante usuaria. Esta es la empresa usuaria, digamos, en la empresa Tolcemento o Argos, ¿verdad? En la empresa Argos, digamos que el jefe de producción o jefe de planta sufrió un accidente y le dieron una incapacidad por 3 meses. ¿Qué dice Tolcemento? Vea, yo voy a contratar con una empresa de servicios temporales para que me envíe un reemplazo de ese trabajador. Es decir, yo contrato con la empresa de servicios temporales para que usted me envíe temporalmente un trabajador en misión a mi empresa, ¿verdad? Este trabajador en misión va a ejercer funciones aquí, en Argos, ¿verdad? Pero su verdadero empleador no será Argos, será la empresa de servicios temporales. Esta empresa de servicios temporales le pagará a él su salario, sus prestaciones y su seguridad social. La única situación sui generis es que esta empresa usuaria sí podrá ejercer poder subordinante sobre los trabajadores en misión, porque en virtud de esta regulación establecida en la ley 50, esta empresa de servicios temporales cede esa facultad de poder subordinante en la empresa usuaria, pero no deja de ser su empleador. Entonces es una situación sui generis, una situación especial. Una situación especial, ¿por qué? Porque el verdadero empleador, que en este caso es la empresa de servicios temporales, no ejerce el poder subordinante, lo ejerce la empresa usuaria, es decir, la empresa donde está ese trabajador ejerciendo la labor, en el ejemplo que teníamos en Argos S.A. Profe, pero ¿qué gana la empresa de servicios temporales? La empresa de servicios temporales gana una remuneración. ¿Por qué? Porque él le dice, vea, ese, el, el contratar a ese empleado, ¿verdad? De jefe de producción que gana un salario de 3 millones de pesos le vale 4 millones 500 mensual. ¿Qué obtiene el usuario a cambio de ello? Primero, que no tiene un nuevo trabajador a su cargo. Segundo, no tiene que pagarle su salario ni prestación ni afiliación, es decir, se libra de esa carga administrativa. Listo. Y tiene un empleado capacitado por un término temporal. Listo, porque ella sabe que regresará ese tipo de ese otro trabajador, perdón, de la incapacidad y retornará a su puesto de trabajo y el trabajador misional hasta allí llegarían sus funciones. Eso es la forma en que opera una empresa de servicios temporales. Entre la empresa usuaria o contratante y la empresa de servicios temporales existe un contrato comercial. Y entre la empresa de servicios temporales y el trabajador en misión, es decir, el trabajador que envían a esa empresa usuaria a laborar, existe un contrato de trabajo. Y esta empresa de servicios temporales ejerce funciones eh, de verdadero empleador, le paga su salario, le paga sus prestaciones y lo afilia. Es decir, este trabajador tiene todas las prerrogativas del Código Sustantivo del Trabajo. Listo. Es más, entra a ganar los mismas escala salarial que tiene la usuaria. Es decir, no va a haber una discriminación respecto a este trabajador en misión. Entonces, los ítems a tener en cuenta es que la empresa de servicios temporales es un verdadero empleador, listo. Es decir, entre ellos y sus trabajadores hay un contrato de trabajo. Otro ítem es que solo se podrá contratar con la empresa de servicios temporales en los 3 casos establecidos en el artículo 77 de la ley 50 del 90, que son los siguientes. Aquí están.
Dice, cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo sexto del Código Sustantivo del Trabajo. Ya esas labores las veíamos, ¿verdad? Que son labores, digamos, que cortas en el tiempo y que no pertenecen al giro ordinario de mi negocio. Por ejemplo, la reparación de aires, el pintar la edificación. Esas son labores ocasionales o accidentales en mi empresa. Dice, segundo, cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o por maternidad. Imaginémonos el caso de un trabajador que me pide una licencia por estudio y se va un año por fuera. Vea, yo contrato con una empresa de servicios temporales para que busque reemplazo de este señor y me lo envíe de manera temporal. Listo. O imaginémonos la mujer que se va en licencia de maternidad. Vea, yo no voy a ponerme ahora a loquear a buscar a quién reemplaza, simplemente contrato con una empresa de servicios temporales, vea, mándeme una secretaria mientras dura la licencia de Juanita, listo, me la envían. Lo igualmente, cuando está en vacaciones, no voy a contratar a una persona simplemente por las vacaciones, llamo a una empresa de servicios temporales para que me envíe un trabajador en misión durante las vacaciones de ese trabajador de planta mío. Listo, ese es el segundo caso. La tercera eventualidad dice para atender incrementos en la producción, en el transporte, en la venta de productos o mercancías, los periodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de 6 meses prorrogable hasta por 6 meses más. Entonces, vean, imaginémonos el caso de la temporada navideña. Yo tengo, ¿sí? ¿Alguien tenía alguna pregunta? Imaginémonos el caso, jóvenes, imaginémonos el caso de la empresa, que mi empresa es un almacén, ¿verdad? Un almacén, digamos, que se dedica a la venta de ropa, almacenes Vélez. En la temporada navideña es en virtud de la naturaleza del ser humano y de la época en sí, nosotros digamos que somos económicamente más activos, además de que poseemos más recursos en virtud de las primas que nos pagan en esa época, ¿verdad? Entonces decidimos hacer ese gasto y comprar la ropa de diciembre, la ropa del 24, la ropa del 31 y la economía se mueve más. Es decir, el comerciante espera que durante esa época de diciembre venda más, tenga mayor afluencia. Y entonces por eso contrata de manera temporal con una empresa de servicios temporales un nuevo vendedor por la época de diciembre. Esto mismo lo permite aquí el artículo 33. O imaginémonos que yo tengo, digamos, un negocio agrícola, ¿verdad? Agroindustrial, me dedico a la siembra de maíz y digo con una empresa de servicios temporales contrato a un personal de manera temporal durante la época de cosecha de ese maíz. ¿Listo? Eso es la empresa de servicios temporales. Es decir, contrato con una empresa especializada que me envía un trabajador en misión para suplir ciertas necesidades temporales en mi empresa, sea por una licencia, sea por una incapacidad, sea por un trabajo ocasional transitorio de los del artículo sexto, o sea para temporadas o épocas de cosecha establecidas en el numeral tercero del artículo 77 de la ley 50 del 90. Listo. Entonces, ojo, otro aspecto a tener en cuenta es que yo puedo contratar a ese trabajador en misión hasta por el término de un año. Si se supera ese término del año, entra en juego el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades legales establecidas por los sujetos procesales. Es decir, ya este usuario pasaría a ser el verdadero empleador mío. ¿Por qué? Porque ya eso no es un servicio temporal. Si ya supera el año, ya no es temporal. Entonces ya no tendría la razón de ser de contratar a través de esta empresa de servicios temporales. Este servicio más bien pasaría a ser un servicio permanente, el que yo estoy prestando aquí, y por tanto, el trabajador en misión pasaría a ser mi empleado de planta y yo sería su verdadero empleador y esta empresa de servicios temporales sería un simple intermediario. Listo, esa es la aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades legales en cuanto a las empresas de servicios temporales. Entonces, jóvenes, lo que ustedes comúnmente conocen como bolsas de empleo, no, que yo estoy por una bolsa de empleo, no, eso no es ninguna bolsa de empleo, es una empresa de servicios temporales. Una empresa de servicios temporales muy famosa es Activos S.A., ¿verdad? Muchas veces confundimos los conceptos. Ahora sí, pasemos a ver qué es una bolsa de empleo o agencia de colocación. ¿Están todos al tanto del tema de las empresas de servicios temporales o existe alguna duda? Sí, profe. Aquí Adolfo Sánchez Martelo, buenas noches. Buenas noches, Adolfo, cuénteme. Profe, es como, por ejemplo, lo está aquí escuchando y es como, por ejemplo, en las temporadas de los almacenes. Es algo temporal porque trabajas 2, 3 meses y ya después de ahí no dejas de trabajar. Exactamente. El empresario tiene dos opciones. O te contrata de manera directa por un periodo, por un contrato a término fijo de 3 meses, ¿verdad? Claro. O simplemente contrata con una empresa de servicios temporales y él se libra de pagarte todo. Yo le pago a la empresa de servicios temporales lo que me cobre, pero me evito esa labor administrativa de afiliarte, de pagarte seguridad social, ¿verdad? Porque tú vas a ser una estrella fugaz en mi empresa, ¿verdad? Vas a durar corto tiempo. Yo no voy a darme esos dolores de cabeza, mejor contrato con una empresa de servicios temporales y que ella se encargue de todo eso. Me facilita la labor a mí como empresario porque tú vas a durar poco en mi empresa. Exacto. Eso es una buena estrategia de las empresas que lo hacen mucho. Sí, claro, lo que pasa es que muchas veces estas empresas de servicios temporales también son mal utilizadas. Mm, Por claro. ejemplo, un caso común es el del Fondo Nacional del Ahorro. En el Fondo Nacional del Ahorro, todos esos señores y señoras y señoritas que trabajaban ahí en el Fondo Nacional del Ahorro estaban por bolsas de empleo y llevaban años perdón, estaban con empresas de servicios temporales y llevaban años de servicio, de empresas en servicio, de empresas de servicios temporales en empresas de servicios temporales y allí. Pero ¿por qué no los contrataba directamente el fondo? Porque el Fondo Nacional del Ahorro es una empresa industrial y comercial del Estado, ¿verdad? Y los trabajadores del Estado tienen prerrogativas mayores a las del Código Sustantivo del Trabajo. Les reciben una prima de Navidad, ¿verdad? Y reciben otras prerrogativas adicionales que no paga el Código Sustantivo del Trabajo o que no las consagra el Código Sustantivo del Trabajo. Y además que si creaban un sindicato, obviamente ellas podían afiliarse al sindicato y hacer parte de la convención colectiva que se estableciera con el mismo. Entonces se utilizaron estas bolsas de empleo para evitar pagarle esas prerrogativas de más y simplemente pagarle lo que diga el código y no vincularlas directamente con el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Listo? Entonces, espero que haya quedado clara la figura. Claro, profe, por eso es que lo hacen como que para no pagarle sus primas, pagarle vacaciones, pagarle todas esas cosas, se evitan de eso. Sí, no, pero con la Pero empresa no, de servicios temporales, ellos tienen derecho a todo. Es decir, si a ti sí, te contratan por una empresa de servicios temporales, tienes a todo lo que está en el código, ¿verdad? Lo que sucede es que esta empresa de servicios temporales muchas veces es utilizada por empresas donde hay sindicatos, donde empresas del Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las empresas del Estado tienen mayores cargas prestacionales, tienen otras prestaciones adicionales, no solo las que establece el código. Y las empresas con sindicatos obviamente tienen prerrogativas mayores. ¿Por qué? Porque han negociado con los sindicatos y estos han luchado por tener mayores prestaciones. Entonces, muchas veces utilizan estas figuras de las empresas de servicios temporales para ocultar esa verdadera relación laboral directa y no tener que pagarle esas prerrogativas adicionales. ¿Listo? Entonces, ahora sí, pasemos con las bolsas de empleo. Están establecidas en la ley 50 del 90, artículo 90. 95, perdón. La actividad de intermediación de empleo
podrá ser gratuita o onerosa, pero siempre será prestada en forma gratuita para el trabajador y solamente por las personas naturales, jurídicas o entidades de derecho público autorizadas por el Ministerio del Trabajo, perdón, y la Seguridad Social. Entonces, vean, jóvenes, vamos a corregir aquí artículo 95. ¿Cómo sé cuáles son la función de estas bolsas? Dice, no es una intermediación laboral propiamente dicha, sino una intermediación en el empleo. Es decir, esta bolsa de empleo no tiene la calidad de empleador sobre el trabajador. La bolsa de empleo lo que hace simplemente es poner de acuerdo a empleadores y trabajadores. Por ejemplo, Computrabajo. Usted allí encuentra, Corpo Sucre está buscando docente y usted ahí aplica o no aplica a la vacante, listo. Eso hace una bolsa de empleo, poner de acuerdo a los empleadores con los trabajadores, es decir, ellos publican las ofertas de trabajo y los trabajadores acceden a ellas, ¿verdad? Entonces, ese servicio de intermediación laboral, de intermediación en el empleo, jóvenes, siempre será gratuito para el trabajador. Por eso cuando usted entra a Computrabajo o al empleo.com, usted no paga por aplicar a una oferta de trabajo, ¿verdad? A una vacante que se encuentre publicada en alguna de estas páginas web. Pero el empleador que vaya a publicar allí, me imagino que sí pagará algún costo, ¿verdad? Para el empleador sí podrá ser oneroso, es decir, sí tendrá que pagar. Entonces, esa labor de las bolsas de empleo consiste en poner en contacto a empleadores y trabajadores con el fin de que aquellos contraten a estos. Es decir, con el fin de que los empleadores contraten a esos trabajadores. Es gratuita para el trabajador, pero puede ser onerosa para los empleadores. Una bolsa de empleo es la unidad del servicio del empleo del SENA, ¿verdad? Ahí ustedes acceden a esa bolsa de empleo pública. Finalmente, jóvenes, están el simple intermediario. Vean, el simple intermediario está regulado en el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo. Dice, son simples intermediarios las personas que contraten servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador. Es decir, el simple intermediario es un mandatario, un mandadero. Yo como simple intermediario le digo a Adolfo, ve Adolfo, te voy a contratar, pero no para que trabajes para mí, sino para que trabajes con Almacenes Éxito S.A. Yo de entrada le digo a Adolfo que él no va a trabajar para mí, sino para Almacenes Éxito. Es decir, soy un intermediario en esa relación entre Almacenes Éxito y Adolfo. ¿Listo? Entonces dice, a pesar de que tenga apariencia de contratista independiente, puede suceder que parezca que ese simple intermediario es el verdadero empleador, ¿verdad? Dice, pero en realidad contrata a favor de otro utilizando sus locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un empleador para el beneficio de este y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo. En ambos casos, cuando él se muestre su calidad de simple intermediario, no hay problema, ¿verdad? Es un simple intermediario. Cuando la oculta, es decir, cuando él dice que están contratando trabajadores para su servicio, pero en realidad no es para su servicio, sino para otro, ese se convierte en un simple intermediario que oculta su calidad de tal. Es decir, él no dice que es un simple intermediario, él se muestra como un empresario independiente, como un contratista independiente. Cuando ese simple intermediario oculte esa relación o esa calidad de simple intermediario, responderá solidariamente con el verdadero empleador. Es lo que sucede, por ejemplo, con las cooperativas de trabajo asociado. Las cooperativas de trabajo asociado aparecían frente a los trabajadores asociados como un contratista independiente, ¿verdad? Como autónomo, como autogestionario. Sin embargo, era un simple intermediario en la relación con ese verdadero empleador. Imaginemos el ejemplo del hospital universitario. Entonces, como tú fuiste un simple intermediario que ocultó su calidad de tal, deberá responder solidariamente con el hospital universitario, que era el verdadero empleador, por esas obligaciones que no
quedaron pagadas, ¿verdad? Entonces se explica también con este triangulito de la siguiente manera. El simple intermediario, entre el simple intermediario y el trabajador no hay contrato de trabajo. Hay contrato de trabajo entre el trabajador y el verdadero empleador, es decir, para quien este señor simple intermediario contrata los servicios del trabajador. Y entre estos podrá haber un vínculo civil o comercial, es decir, yo le pago, mira, te pago para que me busque un señor aquí que me limpie o que me haga, que me organice el jardín. Listo. Él lo busca, le doy los 20.000 pesos y yo contrato con el jardinero. Ese es un simple intermediario. Pero esta figura del simple intermediario responde solidariamente cuando oculta esa calidad. Entonces, esta figura del simple intermediario que oculta la calidad de tal se utiliza cuando digamos, es una herramienta jurídica que se utiliza cuando de manera torticera, de manera torcida, se utilizan figuras como las cooperativas de trabajo asociado, como el contrato sindical, ¿verdad? Que ocultan una verdadera relación laboral. Cuando ellos ocultan esa verdadera relación laboral con ese contratante, quedan como simples intermediarios que ocultaron su calidad de tal y por tanto responden solidariamente junto con el verdadero empleador. ¿Alguien iba a hacer una pregunta o una precisión? Listo, jóvenes, vean. Entonces, espero que haya quedado clara esta, esta temática de la tercerización. Por favor, aquí tienen las diapositivas, repásenlas. Aquí les traté de hacer esta ilustración con los triangulitos para que fuera más didáctica. Espero que haya sido de su agrado. Entonces, no queda más sino gracias por su atención. Finalmente, jóvenes, respecto del parcial final, como esta va a ser la última clase, la temática que va a ingresar, todo lo visto, ¿verdad? Hasta el momento. ¿Qué no vamos a evaluar, Hombre, jóvenes? Jóvenes, ¿qué no vamos a evaluar? La historia. Pero vamos a evaluar principios, vamos a evaluar noción de contrato de trabajo, modalidades de contrato, vamos a evaluar las causales de suspensión, terminación, ¿verdad? Y vamos a evaluar el contrato de aprendizaje y la tercerización. Entonces, jóvenes, eso va a ser un banco de preguntas que vamos a utilizar la plataforma Splavia y ustedes van a tener un día entero para resolverlo. ¿Listo? profe, una pregunta. Sí. ¿Qué tiempo más o menos se estima para cada pregunta y cuántas preguntas tiene usted programadas para ese parcial? Bueno, aún no lo he elaborado. Déjenme lo elaboro y yo les comento. Ustedes saben que yo de manera anticipada siempre estoy informando a los grupos. No, porque Entonces, no se preocupen. con esa cantidad de temas. Profe, No se preocupen. profe, la probabilidad serían 10 preguntas. No, de ninguna manera. ¿Más preguntas o quieren pocas preguntas? Profe, Sí, déjenme y paro aquí la grabación. Listo, sí, dígame.